Pues bueno, pues empezamos, va. Teníais deberes. Os había propuesto pensar en unas frases que ahora voy a compartir y para recordarlas, a ver si las tengo por aquí. Ay, mm, y una frase nueva que me ha llegado como consulta. Entonces, a ver que ahora estoy grabando. Aquí está. Pues, ay, aquí, compartir ahora. Muy bien. Hoy también, bueno, es que hay mucho tema y además quería avanzar a la siguiente unidad, que no sé si habéis empezado ya, al tema de cómo venderse, para daros pistas también para preparar los ejercicios. Pero bueno, vamos a las cuestiones de reflexión. Yo os pedía que me dierais vuestra opinión sobre estas frases, que para mí son muy habituales en los cursos o incluso a veces en una conversación informal. Y es de una mujer cuando dice, yo no quiero renunciar a mi feminidad para poder tener un alto cargo directivo. Y esto normalmente se dice porque parece, ¿no? A veces cuando hablamos del lenguaje corporal o de hablar de una manera más firme o de utilizar la voz de una forma contundente, pues parece que nos tengamos que masculinizar para poder tener más poder y más autoridad. Y hay mujeres que están dispuestas a hacer este cambio de comunicación, de estilo de comunicación, pero hay mujeres que no, que dicen, no, no, yo quiero seguir comunicándome como lo he hecho toda la vida, ¿no? Bueno, pues, ¿qué os parece esto? Yo más que cambiar, diría evolucionar. En mi caso, por ejemplo, el hecho de tener una forma de comunicarme quizás más femenina que mis jefes, en mi caso me ha ido bien. Al final me ha servido para subir y llegar a formar parte del comité de dirección y ellos es algo que valoran, que yo me comunico de manera muy diferente a ellos. Que a pesar de eso hay que evolucionar y mejorar, sí, tanto como cambiar del todo, creo que no. Ujú. Yo en mi caso, yo pienso lo mismo también. Yo creo que es la autoestima más que nada en las mujeres. Yo en mi caso, por ejemplo, con los pilotos, em, cuando ves alguna mujer que es un poco más, que a veces se nota cuando quieren parecerse a ellos en las maneras de hablar, sobre todo en usar, por ejemplo, un lenguaje un poco más masculino, usando más em, palabras bruscas y tal, a mí me da la sensación incluso que es de inseguridad, que es como que quieren aparentar, pues ser parte, como que quieren ser ellos y no hace falta ser ellos, la verdad. Simplemente, por ejemplo, en mi trabajo, una mujer que vaya, nuestro uniforme es muy masculino de todas maneras, pero si vas bien arreglada, bien maquillada y tú eres competente, y haces bien tu trabajo y eres una persona educada con la tripulación, por ejemplo, yo creo que la feminidad no hay que perderla. Es más cuestión de autoestima, que sí que es verdad que las mujeres, por ejemplo, yo lo he comentado con compañeras mías de trabajo, las mujeres como que somos más visibles, sobre todo cuando hay en una empresa que hay más porcentaje de hombres, y entonces tiendes a ser mucho más perfeccionista, porque no quieres, si cometes un error, no quieres que se vea. Pero la feminidad, no, yo no creo yo no creo que haya que cambiarla para llegar a lo alto. De hecho, a mí me parecen bastante profesionales, o sea, a mí me gusta cuando veo a una mujer, por ejemplo, la semana pasada que hablábamos de Michelle Obama o hablábamos de Patricia Botín y mujeres así, a mí me gusta ver a una mujer bien arreglada, eh, y que es femenina. Cuando la ves es femenina, pero es fuerte. Eh, o sea, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Somos distintos, tenemos que acostumbrarnos a pensar que los hombres y las mujeres somos distintos. No sé. Muy bien, por lo tanto, en la forma podríamos ser muy femeninas, por ejemplo.
¿no? En la forma, en el aspecto, pero en cambio en la forma de hablar, en el comportamiento, en el defender nuestros intereses, nuestras ideas, aquí podríamos ser todo lo firmes que queramos, ¿no? Mm, Y sí, yo tampoco renunciaría a mi feminidad y además lo veo como un valor añadido. En el caso de la asociación esta que es tan masculina que estoy participando, yo lo hago como un activo. O sea, me muestro muy profesional, muy firme, pero a la vez no me escondo de la feminidad, al contrario. Ujú. Entonces creo que esta es una actitud que quiero empezar en esta asociación que ya os digo que no hay mujeres, ¿no? Entonces es como un inicio, pero hay que marcarlo, porque si no hay el peligro de caer en esto, en una masculinidad encubierta o en una masculinidad abierta, ¿no? Prefiero pensar esto. Ujú. Muy bien. Y cuando pensamos, por ejemplo, en esta forma de hablar que decimos que es tan de modestia ritual, esto que hemos tratado, y decimos, bueno, podemos cambiar esta forma porque parece a veces debilidad, ¿no? Ellos lo interpretan como debilidad, aunque no lo sea, para nosotras no lo es, pero para ellos quizás sí. Siempre hay alguien que dice, ¿y por qué no cambian ellos? ¿Y por qué no se les educa a ellos? ¿No? En lugar de tener que cambiar yo mi forma de hablar. Yo creo que en eso hay que ser realista. Estaría en un mundo ideal, pues lo mismo que las mujeres nos estamos formando en liderazgo, estaría muy bien que los hombres se formasen en igualdad de trato hacia las mujeres. Pero eso depende de ellos, no depende de nosotras. No podemos, ¿sabes?, escribir la carta a los Reyes Magos. Entonces, el que cambien ellos, el patriarcado ya estaba antes. No somos nosotras las que solo tenemos una vida, tenemos un espacio temporal de 40, 50 años profesionales y esto es lo que nos toca. Siglo XXI es lo que hay. Entonces, con eso, vamos a ver qué herramientas tenemos cada una y qué recursos tenemos cada uno. Y vamos a jugar lo mismo que los hombres juegan muy bien con sus recursos. Nosotros vamos a jugar con nuestros recursos. Yo no diferencio tanto lo femenino y lo masculino, en el sentido de lo masculino fuerza, la feminidad. Sí que es cierto, como dices tú, Teresa, que hay algunos rituales de depreciación que están más vinculados a las mujeres por inseguridad. Pero yo creo que siempre ha habido modelos de tías y de mujeres fuertes. Ahora mismo en la política tenemos unos cuantos, pero recordad, hace 20 años aquí en España teníamos a Carmen Alborch, que era femenina, iba con sus vestidos, con sus abrigos coloridos y tal y cual. Y era una tía que te transmitía que tenía una fuerza impresionante y no renunciaba a sus labios rojos en el Congreso ni a nada, es decir, le daba igual. Y estaba muy bien ese mensaje que transmitía. Me da igual lo que penséis, soy así, soy una tía, soy femenina y visto como me da la gana frente a todas las que se masculinizaban, ¿no? A todas las ministras que iban de gris o de azul, ¿no? Yo creo que más que feminidad y masculinizarnos o feminizarnos, yo creo que es un tema de autenticidad. Mira, tenemos que encontrar cada una nuestro yo, nuestra manera de vestir, que nos encontremos nosotras mismas cómodas, porque si no va a bascular nuestra imagen, ¿sabes? Entonces tenemos que encontrar esa manera de sentirnos auténticas y luego adaptarnos al contexto, es decir, hay contextos en los que puedes ir más femenina y más formal, menos, es decir, es obviamente cada momento exige su ritual y exige su ejecución diferente, ¿no? Y eso también pues, va mucho con cómo nos vestimos o cómo nos presentamos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo a estas alturas de la película del siglo XXI es un tema sobre todo más que de feminidad y de masculinidad, de cada una sentirse cómoda en su espacio, ¿sabes? En su espacio, con su ropa, con su manera de moverse, con su manera de expresarse. Pienso que va así. Perfecto. Que sepáis que se están haciendo pasos en las empresas, especialmente en las más grandes y en las que también de alguna forma tienen una especie de responsabilidad o porque son semipúblicas o son públicas, pero por ejemplo, pues no sé, ayuntamientos, administraciones, ¿no? Corporaciones que eso son semipúblicas, están elaborando manuales de comunicación inclusiva y para la diversidad porque hay que educar a todo el mundo, especialmente a ellos, ¿no? Darles esta idea de que se pueden
bueno, que tienen que tener un poco de cuidado con algunas cosas que hacen o que dicen, ¿no? Pero también está otra cuestión y es el paso más allá de que ya dejemos de calificar o dejemos de poner etiquetas solo de femenino masculino y que vayamos a un mundo mucho más abierto donde haya muchas más posibilidades. Os pasaré un enlace por correo electrónico de un vídeo, a ver si lo puedo... os lo puedo compartir porque lo vi en Instagram, me parece muy interesante. Y es una reflexión sobre esto también, ¿no? Que es decir, bueno, pues aparte de revisar lo que quiere decir el femenino y masculino, pues quizá ya nuestra sociedad, nuestro mundo ya no responde a este binarismo, sino que hay muchas más opciones y por lo tanto, como tú dices, Eva, de lo que se trata es que de cada persona, sea hombre, mujer o lo que sea, se exprese con autenticidad y los demás se lo permitan. Que este es otro tema. Una cosa es lo que yo quiero hacer o puedo hacer y otra cosa es mi entorno, si esto me lo permite o no. Bueno, ayer, por cierto, se celebraba el día de, no recuerdo exactamente cómo era, de la colectividad LGTBI conmemoraba que en el año 90, un día como ayer, el año 1990, se dejaba de considerar enfermedad, patología, la homosexualidad. Año 90, ¿eh? Estaba a punto de nacer mi hijo, que tiene 27 años, o sea que en fin, que hace muy poco de esto. O sea que, bueno... Eso es heredado del franquismo, los homosexuales iban al registro, en el registro de malhechores y maleantes, que quedaba del franquismo todavía, o sea, 20 años después de haber muerto Franco. Imagínate los años 90, ¿no? Que estés en el registro de malhechores por ser lesbiana o por ser gay, es que es fortísimo. No, y que se considerará enfermedad por la OMS, o sea, que también a nivel mundial, ¿no? Es que, bueno, en fin, va paso a paso, vamos a ir consiguiendo cosas. Y el último, ¿por qué tiene que asociarse el poder y el liderazgo a lo masculino? Así no avanzamos, siempre estaremos en el patriarcado, tiene que haber otras maneras de liderar y el estilo femenino es mucho más humano. Pero esto lo enlazo con una consulta que es esta. Una consulta me dice, ¿qué hacer cuando las habilidades femeninas de liderazgo no se valoran en el lugar de trabajo? Porque todo está enfocado a los resultados. Empresas o instituciones muy competitivas y donde no se tienen en cuenta esta parte más de relaciones o emocionales, sino todo a resultados. ¿Hay que continuar cultivando estas cualidades o no merece la pena, ya que no ayudan a conseguir el reconocimiento profesional de los jefes y colaboradores? Esto es de una mujer que está probablemente ya cansada de defender otra forma de liderar, ¿no? Y al final dice... o no merece la pena este esfuerzo y me adapto y al final pues sigo con el estilo de liderazgo más típicamente masculino, que es el que está más enfocado tradicionalmente a los resultados. ¿Qué os parece? Yo siempre pienso que es poco realista en el sentido de que es una empresa. Todas las empresas están enfocadas a resultados porque si no cierran. Entonces es poco realista pensar, bueno, femenina, se va a centrar más en lo social, no sé qué, no sé cuántos, en las relaciones con los empleados. Lo veo un poco naif este planteamiento. Todas las empresas están enfocadas a resultados, sea el liderazgo... Es que ya te digo, lo de femenino y masculino de verdad que a mí me parece tan, ¿sabes? Sí. Tan excluyente, tan disyuntivo, ¿sabes? Dejar tantas cosas fuera de la caja que... Claro, al final lo que seguramente importa es el estilo de liderazgo. Lo haga un hombre o lo haga una mujer, ¿no? Pero que sea efectivo, que sea, no sé, transformador, que sea constructivo, que sea respetuoso, que sea mínimamente democrático, ¿no? Eso. Exacto. Aparte, bueno, solo quería añadir una cosa. Está planteado de una manera como que las habilidades femeninas no contribuyen a que los resultados sean mejores. Y yo pienso que sí, ¿no? Que puede, o sea, yo veo que claramente puede ser que sí. Entonces, eso de que habilidades femeninas sea como algo negativo,
¿Por qué? Bueno, yo supongo que esta mujer lo que llama habilidades femeninas son cuestiones como la empatía, escuchar más, ser más diplomática, no enfadarse tanto, no ser tan autoritario. Porque es que, claro, el tema es que como se ha definido este liderazgo femenino como algo mucho más accesible, mucho más incluso dulce, empático, tolerante, pues a lo mejor nos hemos hecho daño a nosotras mismas, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo femenino, porque resulta que entonces no nos podemos enfadar, no podemos ser bossy como veíamos el otro día, ¿no? Y también, ¿por qué no? ¿No? En cada momento tendremos que ejercer un liderazgo adecuado a la situación y si hay que dar un puñetazo sobre la mesa, pues a lo mejor lo tenemos que dar, ¿no? Pero bueno, yo supongo que aquí la disyuntiva está no en que sea femenino o masculino, sino en dos estilos de liderazgo diferentes. Uno, como no sé si habéis visto ya el vídeo, uno más agéntico, más de jerarquía, más de ordeno y mando y más enfocado a resultados, y otro más social, ¿no? Que es más pensando también en las relaciones, en cultivar este clima laboral, que a veces puede dar mejores resultados, pero a veces no, ¿eh? O sea, a veces sí, pero a veces no. Porque si, bueno, ¿habéis visto ya los estilos de liderazgo en la unidad? Hay Sí. estilos de liderazgo que son muy, o muy democráticos o muy, que favorecen mucho la participación y la creatividad, pero que al final casi nunca hay feedback negativo o casi nunca hay control o aunque haya malos resultados, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, en estas situaciones, si esto es lo que consideramos liderazgo femenino, pues entonces no nos conviene. Y también los estudios nos dicen sobre los estilos de liderazgo que habréis visto, que por ejemplo en los sectores donde hay más mujeres, como la educación o la sanidad, y hay menos mujeres liderando, también se considera que las mujeres tienen unas habilidades especiales para el trato, etcétera, pero que son peores gestoras a nivel financiero, por ejemplo, que esto podría ser un prejuicio, pero claro, a veces lo estamos también cultivando porque estamos defendiendo esta parte más social y más como dice una autora, oye, no hemos venido aquí a hacer un picnic, hemos venido a trabajar y a conseguir resultados, ¿no? Esto es un negocio y hay que conseguir una serie de objetivos, ¿no? Pero bueno, aquí me parece a mí que es muy importante analizarse una misma y saber cómo nos sentimos cómodas y qué es lo que queremos, porque si no tenemos claro lo que queremos conseguir profesionalmente, tampoco tendremos claro cuál es la vía para conseguirlo. Aquí en este caso, yo diría, bueno, pues las cualidades podemos tener las de un tipo y las de otras, pero aplicarlas en cada momento según convenga. Y cuando te interese, no seas tonta, cuando te interese, pues aprovecha unas habilidades y cuando sea necesario aprovechas las otras. Lo importante es adaptarte. No sé, ¿qué opinas tú, Shaira, que estás aquí? Sí, justo iba a pensar, bueno, iba a comentar, bueno, en cuanto a la frase anterior, a ver, perdón que se me ha ido la idea. Bueno, sí. Yo no quiero, sí, yo creo que, a ver, la feminidad es algo que no podemos renunciar a ello tampoco, es algo innato en nosotras, o sea, es algo que tenemos que, mm, sacar partido y además yo creo que es algo bueno en la empresa porque al final tenemos unas cualidades que los hombres no tienen, pero también tenemos que ver lo que veíamos la semana pasada, qué imagen damos también, ¿no? A ver qué tipo de feminidad también. Una cosa es pues Melania, que no nos interesa dar esa imagen de pues, persona que no tiene a lo mejor mucha personalidad o ideas fuertes, bueno, que no tiene iniciativas, bueno, un montón de cosas que a lo mejor ella puede representar. O pues, por ejemplo, Michelle, ¿no? Pues son dos tipos de feminidades, dos tipos de ideas de mujer que representan cosas diferentes. Pero yo creo que sí que nos ayuda y en muchas situaciones, pues por ejemplo, los hombres no saben gestionar las situaciones, ya sea pues por temas de
pues eso, que no tiene a lo mejor tanta conexión entre unos y otros. Ahora me están saliendo un poco las palabras. Pero volviendo a la idea de la otra frase, pues también es que lo de la feminidad y lo del liderazgo femenino es como un cajón desastre, ¿no? Donde se mete todo. Habría que ver exactamente cuál es la situación de esta mujer. Quizás es una situación un poco más pues centrada en su empresa, pues que en su empresa no valoran ciertas cosas, pero igual no tiene nada tanto que ver con lo del hecho de ser mujer o no ser mujer. Al final, como decía Eva, pues al final en todas las empresas se centran en resultados, que a lo mejor las mujeres utilizamos unas técnicas u otras o una manera de ser diferente, pero bueno, al final el objetivo de la empresa pues tiene que ser igual. Por otra parte, pues en lo de la gestión de que no somos buenas gestoras, eso también me ha chocado, porque yo cuando estudié la carrera del ADE éramos la mayoría mujeres. Y luego si ves también, las mujeres somos las mejores gestoras del mundo mundial, llevamos gestionando familias, presupuestos de familias, o sea, intentando llegar a final de mes, haciendo un montón de cosas, ¿no? Como ya gestoras de nuestras empresas, que son nuestras familias, desde hace mucho tiempo. O sea, que también me ha sorprendido esa idea. A veces son un poco prejuicios. Claro, es cómo nos ven. Sí, de cómo nos ven, porque yo creo que somos totalmente capaces, simplemente es que no nos han dado la oportunidad de llegar a esos puestos, a lo mejor en muchos casos. Por ejemplo, aquí en China también es un poco el tema de la economía. Creo que hace un par de años asistí a un curso y hablaban de ese tema, porque, por ejemplo, en China hay muchas mujeres que están en puestos de dirección, porque la economía lo ha permitido, porque hay un montón de empresas nuevas que han surgido, no, había espacios libres en el puestos de dirección y de gestión que han sido cubiertos por mujeres. En cambio, las empresas de Europa ya, pues a lo mejor por temas de economía llevamos estancados no sé cuántos años, no hay tanto espacio suficiente en ámbitos de dirección, entonces ya están ocupados estos puestos por hombres, y realmente los que quedan, los que salen a la luz, pues son simplemente pues, reemplazados por más hombres. Un poco también es cómo ha estado la economía hasta ahora, que no nos ha dado la oportunidad de llegar a esos puestos de dirección. Pero bueno, ya digo que en China hay muchas mujeres directivas, hay muchas mujeres liderando y pueden ser femeninas también. O sea que también habría que ver cada caso y no, una cosa no quita con... sí. Muy interesante, ¿eh? Y además comparar distintas culturas, distintos países, esto nos puede ayudar mucho también a ver que no tiene por qué ser siempre igual y que hay otras opciones. Aquí es muy importante también el lastre cultural que llevamos. Es que inconscientemente todos sabemos que quien ganaba el dinero tradicionalmente era él. El que montaba un negocio, el que salía fuera de casa, iba a trabajar, traía el dinero y además intentaba subir en la jerarquía para ganar más dinero. Y en cambio nosotras, es cierto que somos buenas gestoras, pero hemos sido las que hemos administrado el dinero que ganaba él. O sea, que es diferente. Una cosa es ganar dinero y otra cosa es administrar o gestionarlo, ¿no? Ahorrar de un sueldo pequeño, hacer que viva toda una familia. Todas estas cosas lo hemos hecho tradicionalmente las mujeres. Y puede ser que en parte también nosotras tengamos este legado y nos comportemos así, pero sobre todo esto influye mucho en la imagen inconsciente. Es decir, que estos estudios que habéis visto parten de la visión que tienen las personas lideradas. Es decir, de la opinión. No significa que esto sea cierto, sino que es la imagen que estas personas tienen de los líderes femeninos o masculinos, ¿no? Por lo tanto, puede ser que también esta visión venga condicionada por estos roles que hemos ido adquiriendo. Bueno, eso hace falta generaciones para, seguramente, para liberarnos completamente de todos estos prejuicios, ¿no? Pero bueno, pues mira, China al final, tú dices que probablemente es la economía la que lo ha forzado, ¿no? Pues también vemos que a veces no es una cuestión de mentalidad ni de ideología siquiera, sino de la necesidad que tiene la sociedad en un momento determinado, o la economía, o las empresas. Pues yo el otro día estaba en una empresa en Málaga y me decían,
los jefes bueno, el propietario es un hombre, pero tiene mujeres en cargos intermedios y en alguno de la cúpula, y me decía, es que yo soy empresario ante todo y por lo tanto yo voy a poner en puestos directivos el que mejor se desempeñe, el que mejor resultados me dé y el que, pues, que vea más capaz. Me da igual que sea hombre o mujer, ¿no? Pero porque yo ante todo soy empresario. O sea que, bueno, no sé si se puede aplicar en todos los casos, pero es cierto que, pues, el caso de China, pues lo que ha imperado y lo prioritario es al final el ocupar unos puestos determinados, ¿no? Y si no hay hombres, pues hay mujeres, y si además demuestran que son muy competentes, pues aquí ya se ha roto el prejuicio. Muy bien. También, Dime. perdón, no solo terminar. También cuando estábamos, bueno, era un seminario, hablaban también de, por ejemplo, de que si tendría que haber, no sé si en el gobierno, ahí estoy ahora que no me salen los nombres, de un gobierno socialista de hace un par de años, también que decían, bueno, pues la mitad mujeres, la mitad hombres. Y hablaban un poco, pues un poco de manera mandatoria. Y hablaban de que si tenían que hacerlo esto en las empresas, pues para empezar a introducir a las mujeres en estos puestos de responsabilidad. Y yo creo que tampoco tiene que ser así. Es un poco como decías, empresario, ¿no, Teresa? Pues que al final eso también depende de lo que uno vale. No, no nos ayuda el que pongan a una mujer que no es capaz simplemente porque sea mujer. Tiene que realmente, pues, saber y ser la responsable y demostrar que ella es la que vale. Lo único que nos tiene que dar es esa posibilidad, que nos vean a nosotras como posibles candidatas. Eso es lo que tendríamos que trabajar. Pero sí, tendría que ser, pues, basado en tus habilidades y en lo que eres capaz de hacer. Yo no sé qué opina Cristina, que es la que está más cerca quizá a una administración pública, pero yo tengo la sensación de que estas cuotas y este 50-50 está más pensado para temas de la política y de la administración que de la empresa. Porque la empresa al final sí que está enfocada a resultados y a beneficios, ¿no? Y buscará a las personas más competentes. Sí. Pero quizá hay otro sector, que es el mundo de la política, donde pues las mujeres tampoco quieren meterse con tantas ganas como se meten los hombres, ¿no? Y hace falta este impulso para llegar a la paridad. ¿Qué dices, Cristina? Sí, yo bueno, yo dirijo el Departamento de Educación, entonces ahí se ve muy claramente porque normalmente me toca la cuota femenina de la lista electoral que ha ganado, porque encima ven a la educación como una María y me mandan porque es así, me la mandan a la concejal de educación que ellos consideran que, bueno, puede quedar muy bien para representar esta educación, ¿no? Entonces, las veces que no ha ocurrido, como es el caso de ahora, que tengo una persona pues, que dirige muy bien y que sabe muy bien de lo que hablamos, el departamento funciona mucho mejor y negocian mucho mejor los presupuestos. Esto también, porque al ocuparse con mujeres que no tienen mucho talento, pues, ¿qué pasa? Que en los equipos de gobierno pues, tampoco las tienen muy consideradas y entonces repercute con mi presupuesto anual. Es un absurdo hacer las cuotas también en política. Ha sido reivindicativo y ha sido muy bueno en un periodo determinado de nuestra democracia, pero ahora yo creo que tendríamos que apostar por el talento ya, de una vez por todas. Y además empezar a pedir también resultados a estos políticos, ¿no? Porque, claro, los resultados que damos como equipo es el resultado de que somos muy buenos funcionarios y funciona muy bien esa administración, pero no por la gestión que nos ha hecho esta política que ha venido, ¿no? En este caso me ha ocurrido en 2 ocasiones, una muy significativa, o sea, que era la María, o sea, la persona que nadie quería, pues la educación, y además con un poco de bochorno, ¿no? De decir, bueno, te mandamos a esta porque como el departamento funciona, pues... ¿no? Claro.
Es ocupar una plaza y ya está, ¿no? Pero esto realmente nos perjudica, ¿no? Perjudica nuestra reputación, ¿no? Sí. Y la idea de que somos competentes. Pero bueno, aquí es un tema muy polémico, ¿eh? También hay quien defiende que si no fuera por las cuotas, pues muchos puestos no se cubrirían con mujeres y que por lo tanto hay que forzarlo, hay que forzarlo. Yo personalmente estoy de acuerdo contigo, Cristina, que lo que pasa es que a veces en algunas organizaciones también cuesta que se vea el talento de las mujeres. O sea que, en fin, ojalá el mundo ideal sería el que se rigiera por los méritos y por este talento y por esta preparación, pero y especialmente en la administración esto no está tan claro. La empresa tampoco, ¿eh? En la empresa también pasan cosas de estas, que siempre pensamos que la empresa privada todo funciona perfectamente y tampoco es así. Bueno, bien, vamos a otras cuestiones. No sé si tenéis alguna duda. Yo pasaría a este tema para ayudaros a preparar la unidad siguiente, que es prepárate para venderte. ¿Alguien ha entrado ya en esta? Eva, tú vas como un cohete, ¿eh? Hoy me he puesto al día. Hoy me he puesto al día. He visto el porcentaje, digo, Eva, mete ahí. Así que me he tirado unas cuantas horas viendo vídeos y viendo de aquí para allá. Bueno, no sé si al entrar en este tema has hecho alguna revisión de materiales que ya tenías. Yo sí he entrado a curiosear a tu página web. Me lo he imaginado, he dicho, me voy a mirar la bio, a ver qué pone. Sí. Digo, a ver si cumplo o cuento mi storytelling o no. Y no hay, le falta un pulido importante. Digo, las demás compañeras no tendrán bio en ninguna página web, porque no sé ni siquiera si tenéis página web personal, creo que no. Pero en el caso de Eva era muy claro, la he buscado y la he encontrado. Claro, lo que está puesto ahí es la bio, la que se pone en la solapa de las novelas, es decir, la biografía literaria. Claro, entonces me dejo toda mi parte de óptico, de la Universidad de Alicante, mi vida y un poco humanizar, digamos, ¿sabes? Es decir, esa es la cuestión, exactamente. La de humanizar, más que todo tu currículum, que también es interesante, pero en este caso concreto, en el caso de la bio, es sobre todo ponerle un poco de emociones, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, que estaría, y además, como tú eres escritora, o sea que es también, fácil. Sí. Tengo que marcarme ahí un buen storytelling. Sí. Muy bien, pues vamos a verlo. Os ayudo a las demás también a preparar todo esto. Probablemente no todas tenéis que hacerlo todo, porque depende del sector en el que estáis trabajando. Esther, por ejemplo, que no está hoy aquí conectada, que está en el ámbito científico, pues a lo mejor no le interesa tener todas estas piezas listas, preparadas, ¿no? Pero bueno, que cada una vaya pensando en qué situaciones se puede encontrar o qué proyectos tiene y qué elementos de estos de venta, de autoventa, puede tener ya preparados. En cuanto a la promoción personal y la visibilidad y esta autoventa, tenemos desde las reuniones internas en nuestra propia organización a los eventos que también organiza la propia empresa, por ejemplo, las convenciones, cómo yo actúo en convenciones, cómo puedo participar, convenciones o cualquier otro tipo de evento. Pero también pueden ser eventos de otras organizaciones. Ahora casi todos son virtuales, pero pronto podremos estar en más eventos presenciales también. El networking, ¿cómo nos vendemos en una reunión de networking? Ahora también pues esto se ha convertido todo a lo virtual, pero igualmente es lo mismo, la misma filosofía, y es cómo me hago yo visible en un evento de networking y a quién contacto, y además una vez contactado, ¿qué le digo? ¿No? Porque yo puedo contactar con muchas personas, pero si en esta conversación breve yo no sé explicarle lo que hago y por qué me tiene que contactar a mí cuando necesite un servicio como el mío, pues entonces tampoco ha servido de mucho que yo haya invertido una tarde en aquel evento. Otra cosa es cómo venderse en las redes.
también ante los medios de comunicación y también en vuestros materiales publicitarios, sea pues vuestra página web, sea un blog si tenéis, o un catálogo, o un díptico, o lo que sea, o si hacéis publicidad directamente, ¿no? Que creo que la mayoría no estáis haciendo publicidad. Y en el caso de Eva, por ejemplo, pues ya me imagino la hace la editorial, ¿no? Pero tú sí también, aunque la haga la editorial, bueno, esto por lo menos me pasa a mí, tú tienes que tener tu criterio también sobre esto, ¿no? Para también poder negociarlo o para poder presionar o para poder decir esto no me gusta. Sí, sí, no, lo practico. Practico, claro. Lo practico muy activamente. Claro, porque esto precisamente es una de las cosas que tenemos que hacer, es decir, defender nuestros intereses y buscar resultados, porque al final a ti te interesa vender libros, a mí no tanto como a ti, porque yo no vivo de esto, pero también me interesa, ¿no? Vale, pues vamos a ver algunos aspectos de esto. Cuando hablamos de comunicación, esto ya lo veréis, hablamos siempre de estos 4 pilares. Son las habilidades de expresión, de comunicación, todas estas habilidades que ya hemos ido trabajando. Otra cosa es el contenido, por lo tanto, el qué decimos, lo que decimos. Esto por sí mismo ya vende o no vende lo que yo digo de mí. Otra cosa es la actitud que yo tengo. Por ejemplo, si tengo una actitud muy modesta, pues a lo mejor me estoy echando piedras justo en mi tejado, ¿no? Y después está otra cosa que es la planificación y que a veces no hacemos, ¿no? Planificar nuestra propia comunicación nos cuesta bastante. A lo mejor planificamos el marketing de una empresa cliente, ¿no? Esto sería el caso de Aina, pero a lo mejor pues no planificamos nuestra propia promoción. Vamos a ver todo esto. ¿Qué formatos para mí son esenciales para tener clara esta autopromoción? Primero, tener siempre un currículum preparado, pero el currículum más clásico y más típico, el donde explicamos desde los inicios de nuestra carrera profesional a toda nuestra trayectoria académica y los idiomas que hablamos, pero claro, un currículum al final es algo puramente descriptivo, que también hay que saber hacerlo, porque una tiene que discernir entre lo que es relevante para este puesto de trabajo al que está optando y qué no es tan relevante, porque además ahora muchas empresas te piden que lo presentes en una sola página. Te piden currículum, una sola página. Anda, pero si yo tengo aquí un historial, ¿cómo lo hago, no? Bueno, pues capacidad de síntesis. En el ámbito científico, y esto lo digo para Esther sobre todo, los currículums son mucho más largos y detallados. Y son páginas y páginas porque además tienen que poner pues todas las publicaciones que han hecho, los proyectos en los que han participado, con quién, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, allí sí tienen que poner todo muy, muy detallado y acaban siendo bueno, documentos realmente extensos. Pero si no, pues el currículum es simplemente describir qué es lo que hemos hecho y sin olvidarse de cosas que pensamos, esto no, nada, solo fue un mes. Pero si aquel mes fue una experiencia relevante para lo que estamos queriendo conseguir, pues también hay que ponerlo. Otra cosa es la bio. ¿La bio qué es? La bio es un documento, un escrito, donde tú reflejas más o menos lo mismo que en el currículum, pero no hace falta ponerlo con tanto detalle y además lo relacionas, mira, ahora ha entrado alguien que tiene un número. ¿Hola? Hola Esther, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, disculpad. No, que va, encantadas de que hayas entrado. Y precisamente estábamos hablando de currículums y bios. Y yo estaba comentando que en el ámbito científico los currículums tienden a ser muy extensos y muy detallados, ¿cierto? Sí, muchas veces sí.
Porque hay que demostrar todo lo que has hecho, justificarlo o poner las publicaciones, que esto para vosotros es muy importante, todos los papers que ya hayáis publicado, ¿no? Y además con quién, todas estas cuestiones. Por Eso lo también tanto, cuenta, sí. sí, pues esto es fundamental. Pero otra cosa es la bio, que no sé si has tenido que presentar alguna vez. La bio es un elemento, digamos, más publicitario y también tiene un toque más humano, más personal y más emocional. Y puede llegar a ser incluso más literario, porque yo lo puedo escribir de una forma incluso pues, más artística, más literaria. ¿Dónde va a ir esta bio? Pues puede ir en tu página web o puedes, no sé, mandarla cuando te preguntan en un medio de comunicación, te dicen, ay, nos mandas 4 líneas de quién eres o cómo quieres que te presentemos. Pues tú puedes optar por mandar estas 4 líneas secas y sin ninguna emoción, o puedes optar por mandar algo un poco más elaborado, más personal, que te distinga y que él le dé al periodista que te va a presentar o al presentador del acto, le dé unas pistas de realmente cómo es tu personalidad y por qué eres diferente a los demás. Porque si yo me presento como, no sé, formadora en habilidades de comunicación, pues hay muchas personas que son así, que tienen esta etiqueta, ¿no? O si eres abogado, pues abogado en, no sé, en temas de urbanismo, vale, pero habrá muchos. Pero si yo me describo de una forma que me distingo de los demás, entonces tengo muchas más posibilidades de que las demás personas se acuerden de mí. Y también digo esto de que cuando nos piden, ¿cómo quieres que te presente? Mandemos algo que de verdad nosotras hayamos elegido, porque la gente no sabe presentar. ¿No? Y son unos presentadores nefastos. Y además, si no te lo piden, probablemente lo cogerán de algún sitio de internet y harán un mix, un corta-pega o cortarán por donde no tienen que cortar y te De la presentarán Wikipedia, fatal, Teresa. ¿eh? De la Wikipedia, que es horrible. Es el primer editor que pasa por ahí, corta y pega tu vida y no tiene nada que ver con tu vida real. Y luego en todas las entrevistas te cascan el párrafo y dices, es que no soy yo ni en mi vida y estás dando datos que no son. O sea, es horrible. Exacto. Y aparte de errores, es que simplemente pues, se fijan en cosas que son puramente descripción de cosas que has hecho, pero que no reflejan tu forma de ser, tu forma de vivir, yo qué sé, tu visión del mundo o por qué te has apasionado por la escritura o por lo que estás haciendo, ¿no? Que eso sería lo realmente interesante en una presentación. Una persona que te presenta bien tendría en cuenta todas estas cuestiones. Bien. Por lo tanto, una de las cosas que os recomiendo es que tengáis una bio larga y una bio corta, porque depende del acto, preparadas, porque cuando os digan, ay, ¿podrías dar una charla sobre tal cosa? Vosotras decís, sí, ya te mando la bio y la foto. Y eso es una forma de garantizar que van a decir lo que vosotras queréis y os van a presentar como vosotras queréis y van a poner la foto en los elementos promocionales, la foto que vosotras queréis. Porque si no, también buscarán una foto vuestra en internet que a lo mejor es de hace 15 años o estáis horribles o no os gustáis como habéis quedado en aquella foto y la van a poner. Por lo tanto, a veces se trata de hacer este trabajo nosotras para asegurarnos que conseguimos la imagen que queremos transmitir, porque no confiéis en la pericia de las personas que presentan o que organizan los actos, ¿no? Eso yo ya en eso tengo experiencia y bueno, y como veis, Eva también. Bueno, después veremos ejemplos de bio. La bio resumida serían estas 4 o 5 líneas para que pongan en la publicidad del acto, por ejemplo, del acto al que vais a asistir. Después hay otro momento donde nos tenemos que vender bien, que es la entrevista de trabajo o entrevista para unas oposiciones, por ejemplo, ¿no? Porque también hay algunas oposiciones donde hay una parte que es una entrevista con el tribunal. Bueno, pues entrevistas de trabajo en general.
Y después está el elevator pitch, que este es más en el mundo de los negocios, pero bueno, pero realmente hacemos elevator pitch en cualquier situación, a veces con una vecina que nos pregunta, "¿Y tú a qué te dedicas?". Pues vas y le sueltas tu elevator pitch, ¿no? Si lo tienes preparado, mucho mejor. Y todo esto necesita también que trabajemos nuestro storytelling, que es como ahora este mundo de la comunicación, el marketing y la comunicación política sobre todo, llaman al narrar tu historia, ¿no? ¿Y por qué es importante todo esto? Bueno, antes de pasar al storytelling, veamos qué es lo que os interesa más trabajar. Todo lo tenéis ejemplos en la unidad, pero ¿dónde os haría más falta trabajar? Por ejemplo, Ana Belén, ¿dónde crees tú que necesitas reforzar? Yo tengo tendencia a ser demasiado discreta, me tiendo a esconder bastante, incluso en cosas pequeñas, en cosas de, por ejemplo, entrar en la sala de operaciones, tiendo a buscar un rinconcito en vez de a lo mejor ponerme en una parte más visible donde a lo mejor se puede formar un corrillo, pues según la gente va entrando, pues a veces se forman corrillos. Entonces sí, peco mucho de ser muy discreta. Entonces sí, eso también, por ejemplo, en los vuelos, sí, es que es lo mismo, es un poquito de baja autoestima y demasiada discreción, el no querer destacar. Y veo por el curso que no, que tengo que cambiar eso, sí. Yo los currículums y la bio y esto, no sé hasta qué yo creo que yo no lo necesito. Sí que me hicieron una entrevista hace años en la embajada. Tenían una sección de españoles que habían llegado hasta cierto nivel aquí en Irlanda y me hicieron una entrevista y a los pocos días, no sé, me dio como, no sé si era vergüenza o qué, pero les pedí que me la quitaran. Ya lo sé, Teresa, si es que no sé. Yo tengo que cambiar mucho en eso, soy demasiado discreta en el trabajo. Pues mira, vamos a hacer una cosa, Ana Belén, porque aunque no lo utilices nunca, sí te recomiendo que hagas estos ejercicios. Que el currículum a lo mejor no hace falta ahora, pues si no piensas cambiar de trabajo, pero sí que prepares la bio, tu bio. Vale. Y ya verás que hay un modelo en la unidad y ahora hablaremos de cómo hacerla. Pero porque es un ejercicio de autoconocimiento. Sí. O sea, no sirve solo para los demás la bio. La bio, cuando empiezas a prepararla, empiezas a reflexionar sobre realmente cómo ha sido tu vida y tu vida profesional y cómo la relacionas con tu vida personal, porque al final no es que sean dos mundos diferentes, ¿no? Al final está todo conectado, aunque a veces se nos olvida. Pero el ejercicio también de cómo te presentas hacia los demás también es un gran ejercicio. Y es un ejercicio de autoestima también. Sí, es que mira, incluso aquí hay una comunidad bastante grande de españoles y estoy en distintos grupos de WhatsApp y hay un grupo que es para españoles e hijos, para promocionar la cultura española en los hijos de españoles que están aquí. Y también me pidieron hacer una presentación, esa sí que la hice, una presentación de algo que tuviera que ver con la aviación. Y sí, les llevé a un aeródromo pequeñito y ahí hice una presentación. Me la han pedido otra vez hace poco y ahora con el confinamiento me pidieron hacer algo para niños por internet, así un webinar o algo. Me daban facilidades para hacer lo que quisiera. Y también peco mucho de discreción, del decir, no me gusta que, no sé, no lo sé si es una cosa de educación, de que me viene de pequeña, porque incluso a veces que me preguntan qué es lo que haces, en qué trabajas, y yo suelo decir en el aeropuerto. Lo sé.
Bueno, sé. bueno. Esto, Lo menos sé, y a mal que veces hay ya que te has dado convencer, cuenta. eres azafata y depende de la persona de que esto, digo, no corrijo. Entonces sí, que sé que tengo que cambiar. Peco mucho de eso. Y por eso estoy haciendo este curso también. Claro. Claro, es que sí. ¿Por qué hay esta unidad? Fijaos qué curioso, ¿no? Al final, ¿por qué hay el contenido que hay en este curso? Pues porque he detectado a lo largo de los años que nos hace falta, en general nos hacen falta estas herramientas. O sea, que no seamos capaces de decir, soy piloto de avión, y además de las mejores, eso no hace falta que lo digas, pero simplemente con que describas, simplemente es la descripción objetiva de tu puesto de trabajo, pues eso significa que no es que no sepas venderte, es que te underselling, ¿eh? O sea, no, Sí, te infravendes, ¿no? Bueno, pues entonces, yo os recomiendo que hagáis esta unidad, aunque solo sea para analizar vuestra trayectoria, para conoceros mejor y para trabajar vuestra autoestima, aunque no tengáis que mandarlo a ningún sitio. Pero es un gran ejercicio para también buscar vuestras fortalezas y a veces, por ejemplo, una bio bien hecha os puede llevar semanas hacerla, porque tenéis que ir pensando qué es lo que pongo, qué es lo que no pongo y incluso descubriréis cosas de vuestra vida que hasta ahora a lo mejor no os habíais dado cuenta, ¿no? De la conexión que tenían. Bueno, entonces, vamos a ver qué es la bio. Bueno, no sé, aquí sí. Bueno, un escrito, esto es muy descriptivo, muy simple. Prepara un escrito narrado de tu trayectoria profesional entrelazada con tu experiencia vital. Es decir, por ejemplo, Esther, ¿cómo es que acabas siendo científica? Claramente. Desde pequeña siempre me interesaron las ciencias y bueno, me gustaba leer biografías y no sé por qué llegó a mis manos, mi familia nadie se dedica a la investigación, me llegó a mis manos la biografía de Marie Curie, de Severo Ochoa, las leí y me encantaron y siempre pensé que yo podía hacer algo así. Y ya está. Bueno, Muy bien, pues esta información en el currículum no sale. No la podemos poner esta información en el currículum, pero en cambio en la bio sí. Y es qué te ha impulsado a hacer lo que has hecho o qué casualidades ha habido en tu vida o qué personas han intervenido que han hecho que tú cambiaras, no sé, de rumbo o que tomaras una decisión o que hicieras lo que has hecho, lo que sea. Pero es cuestión de entrelazar las dos cosas, como tus experiencias más personales con al final lo que estás haciendo en el trabajo. Porque mirad una cosa, todas las que estáis aquí tenéis un trabajo privilegiado en el sentido de que tenéis unos estudios, una carrera profesional y además de éxito, ¿vale? Entonces, no todo el mundo puede decir esto. Claro, según qué tipo de trabajo, pues que nunca le pedirán un avión, ni además está su trabajo rutinario y mecánico sin ninguna gracia, tiene relación con su vida personal. O sea que, vamos, que no hace falta. Pero en vuestro caso, seguro que hay una historia que contar detrás y esto es lo que nos llevará al storytelling, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se pueden poner cosas como nuestra vida familiar, si tenemos hijos, si no los tenemos, si hemos sido deportistas, si nos gusta la naturaleza, si somos miembros de alguna ONG, si tenemos una vertiente social desarrollada, si hemos vivido en otro país y esto nos ha marcado profundamente. Pues en el caso de Shaira, pues el hecho de vivir en China, ¿cómo esto ha influido en tu carrera? No sé, es que hay tantas cosas que a veces pensamos que son de lo más normal del mundo y resulta que no son lo más normal del mundo. Y aunque fueran lo normal, vosotras lo podéis explicar de tal manera que se vea como algo muy importante, muy relevante y que ha incidido claramente en vuestra vida. Por lo tanto, esta mezcla ya veréis que no es fácil encontrar el tono para que no sea excesivamente personal
o que no nos pasemos y vayamos a algo que sea muy pedante, ¿no? También este podría ser un peligro, pero tenemos que encontrar el tono. Entonces, además, con qué palabras, con qué estilo, puede ser algo muy, más bien, no sé, entrañable, tierno o no, o puede ser algo más divertido, puede tener sentido del humor, no sé. También es cierto que si hacéis uso de todos estos recursos, pues también es más arriesgado, no es tan neutro, ¿no? Y depende de a quién vaya dirigido. Pero solo que en lugar de poner los puntos del currículum que se van poniendo por puntos y por años, dejéis de hacerlo de esta manera esquemática y lo paséis a narrar, con esto ya ganaréis. Ya ganaréis otro estilo de explicación de vuestra trayectoria, ¿vale? Y después le vais poniendo algún ingrediente más personal. Vale. Es importante también que refleje vuestra personalidad y vuestros valores, porque esta es una de las formas de potenciar vuestra marca personal. Las marcas personales tienen que reflejar valores. Si no reflejamos valores, la gente no nos ubica. ¿Qué valor refleja mi marca? Claro, eso especialmente para las personas que están en ámbito público, pero también dentro de una organización. Valores y la personalidad también, y el estilo. Ser auténtica y original. ¿Qué es lo que hay en mi vida que me diferencie de los demás? Y también yo no me lo tengo que inventar, evidentemente, sino que lo tengo que buscar de lo más genuino. Sé única. Claro, si yo digo, pues, no sé, fui una niña normal, estudié en una escuela y tuve unas notas buenas, bueno, pues entonces, como esta descripción hay muchísimas. Por lo tanto, buscad lo que os hace únicas. Y hablad de vuestros logros, porque seguro que habéis tenido, y además las aspiraciones, es decir, pensadlo también hacia el futuro, y es qué es lo que me gustaría conseguir a partir de ahora, o dónde estoy enfocada, o cuál es mi sueño, por ejemplo. A la gente le gusta mucho que le hablen de sueños, y pensar que todos tenemos sueños, pues hablar de estas aspiraciones que tenemos. Y sobre todo, si esto va enfocado a una empresa, imaginemos que una empresa os pide una carta o no sé, una candidatura, pero en lugar de currículum tiene que ser una bio. Pues ahí explicad también qué es lo que queréis conseguir o cómo os veis en el futuro. Vale, después estaría la entrevista. La entrevista, ya tenéis ahí un modelo de cómo se puede contestar, bueno, lo que recomiendo yo, claro, pero hay unas respuestas a una entrevista de una mujer que se vende bien y otra que no se vende tan bien, ¿eh? Y además tienen ya nombres. Una es Pilar, no sé qué. Bueno, le puse Pilar como idea de algo sólido, ¿no? Y la otra, María Dulce es la otra, ¿no? Bueno, que esta entrevista también sale en el libro. Bueno, pues la entrevista es un momento donde tenemos la oportunidad de hablar de nosotras mismas y esto vale también para las entrevistas en medios de comunicación, ¿eh? Es donde podemos hablar de nosotras mismas y además tenemos el dominio de nuestro relato. Es decir, no es el otro el que lo cuenta, sino que soy yo la que domina en aquel momento el tiempo y el estilo del relato y el contenido del relato. Por lo tanto, voy a esforzarme a transmitir lo que yo deseo en ese momento. También, claro, lo puedo adaptar al contexto, al objetivo, al interlocutor, a todo esto. Pero lo que no voy a hacer es esconder mis habilidades, mi talento, mis logros o mis ambiciones. Porque una de las cosas que hacemos a veces las mujeres es que no decimos lo que queremos conseguir, lo que somos capaces de hacer o dónde nos vemos en el futuro, porque pensamos que esto es ser demasiado ambiciosa. Mirad, anteayer me escribió una alumna de 50 y tantos
y me dice, Teresa, te tengo que contar una cosa. Dice, ya lo he vuelto a hacer. Digo, ¿qué has vuelto a hacer? Me dice, pues mira, había una oportunidad en la empresa. Mi jefe dice que está muy estresado y que no puede controlarlo todo y bueno, y que necesita pues que alguien le ayude en aspectos de dirección y de liderar un equipo. Dice, y yo voy y le digo, bueno, pues oye, tu hermano, que también es socio de la empresa, podría hacerlo. Y ella está plenamente capacitada para hacerlo y se muere de ganas. Y va y le dice al jefe, pues, ¿y tu hermano tal? Y entonces yo le digo, bueno, pero estás a tiempo de tener otra conversación. Habla con el jefe en privado y le dices, mira, tu hermano es tu hermano, yo lo entiendo, pero que sepas que yo estoy preparada para hacerlo y me haría muchísima ilusión y que me encantaría ayudarte. Y lo hizo. ¿Sabéis qué pasó? Que el jefe le dijo que sí, que su hermano realmente no estaba suficientemente implicado en el proyecto como para liderar esto. Y le ha dado el proyecto. O sea que a veces es que nos quedamos por debajo de nuestras posibilidades y además las demás personas nos ven preparadas, pero si tampoco decimos nada, esto es una cuestión también a tener en cuenta y es que a veces los superiores pueden pensar que no nos interesa determinado puesto de trabajo por la edad o porque somos madres o por lo que sea, ¿no? Y no nos lo ofrecen. Pero claro, nosotras tenemos la posibilidad de reivindicarlo o de proponernos, ¿no? De postularnos. Pues bueno, todas estas entrevistas así o estas conversaciones las tenemos que preparar y pensar estratégicamente. Todo esto se puede preparar y entrenar, todas estas entrevistas. Y vamos al elevator pitch. ¿Quién no conocía este concepto? Os voy a poner aquí en... Dejo de compartir para veros. ¿Quién no conocía el concepto de elevator pitch? Todas lo conocíais, ¿verdad? Yo no lo conocía. ¿No, Aina? Bien, pues elevator pitch es el pitch o el discurso del ascensor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo tienes que hacer en el tiempo que dura el trayecto de un ascensor. Puede ser 1 minuto, depende, claro, de los pisos que tenga el edificio, pero vamos, 1 minuto, 2 minutos máximo, ¿no? Eso es lo que suelen hacer los norteamericanos, que es una práctica muy, muy anglosajona, que aquí se ha adoptado mucho en el mundo de los negocios, de los inversores, de la empresa en general. Y consiste en explicar tu proyecto o tus servicios, lo que ofreces tú, en eso, en 1 minuto o en 2 minutos. Y tienes que captar suficientemente la atención para que estas personas que te escuchen vengan a pedirte más información, porque, hombre, es difícil que tú vendas en 1 minuto a alguien, le convenzas, ¿no? Por lo tanto, el objetivo no es tanto vender en aquel momento, sino crear suficiente interés para que aquella persona se acuerde de ti o quiera saber más y te llame y concierte una reunión más larga y más completa. Sí, ¿vale? Yo no conocía mucho este concepto, pero como mi empresa también es canadiense y tenemos que hablar mucho con Estados Unidos y con Canadá, la primera vez que estaba en una reunión y me dice, bueno, pues ahora Zaira, preséntate, en 1 o 2 minutos preséntate, y me quedé congelada, digo, no tenía nada preparado. Digo, y pues entonces ya empiezas con pues eso, dudando, hablando, ¿no?, con la comunicación esa que comentamos de sin preparar. Y ya me ha ocurrido un par de veces, digo, madre mía, esto hay que preparárselo porque no sabía yo que era tan, o sea, en cualquier situación te piden que te presentes a ti misma, incluso en lo que comentaba en la sesión estratégica de la empresa, hace un par de semanas me tocó volver a hacerlo y aunque me había intentado preparar el elevator speech, no lo tenía tampoco muy bien limado y al final yo creo que no lo hice tan bien como quería, porque digo, esto hay que preparárselo porque si no es que da una imagen que a lo mejor no representa lo que tú eres. Claro, aquí el peligro está en que en este minuto o 2 minutos digamos lo que no es relevante.
porque como estamos improvisando, no hemos tenido el tiempo para reflexionar acerca de cuáles son las ideas importantes y el cómo me vendo yo. Y qué es lo que le puede interesar a esta persona que me está escuchando, porque hay muchos elevator pitch que tú puedes hacer según el interlocutor. Claro, si una cosa es que estás buscando inversores, el caso de los científicos, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces tienen que buscar financiación. Bueno, pues y tienen que presentar un proyecto y buscar dinero para su proyecto. Pues aquí el elevator pitch entra perfectamente. O simplemente a veces es algo más informal, es lo que os comentaba antes, estás en una reunión pues con gente interesante, incluso una cena o algo, una fiesta con amigos donde te han invitado, conoces a alguien y te preguntan, ay, ¿tú qué haces? Pues entonces empiezas a pensar, bueno, o te sale este ramalazo discreto y dices, uy, no, pues yo soy mamá de 3 niños, leo mucho, me gustan las novelas históricas, bla, 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 que esto está muy bien, pero no dices nada de tu trayectoria profesional, que es probablemente pues, algo muy interesante para la persona que te está escuchando, ¿no? O sea que, a ver, preparar el elevator pitch, ¿qué significa? Ya tenéis las pautas en la unidad, pero significa sentarse a pensar cómo vas a venderte, profesionalmente hablando, ¿eh? ¿Cómo vas a venderte? ¿Qué es lo que le puede interesar al otro de lo que tú haces? ¿Y por qué te tiene que contratar a ti? Porque tiene que confiar en ti y no en otro o en otra que hace más o menos lo mismo, ¿no? Y esto lo tienes que hacer en muy poco tiempo, tiene que ser ordenado, tiene que ser claro y tiene que ser atractivo. Y además tiene que reflejar tu personalidad, es decir, que no es poco todo esto. Es para mí una de las cosas, bueno, todo lo que estamos haciendo en esta unidad, es bastante, es un reto. Quizá el currículum es lo que más por mano tenemos, pero todo lo demás es un reto porque te obliga a conocerte muy bien y a saber cómo quieres que te vean los demás. También es un ejercicio de gestión de tu imagen y de tu marca personal. Y la preparación, pues tampoco se puede hacer así rápidamente, sino que hay que preparar, hay que dejar enfriar, releerlo al día siguiente, dentro de una semana y además mantenerlo renovado constantemente, porque puede ir cambiando, porque tus intereses van cambiando y tu vida y tu trayectoria también va evolucionando, ¿no? Por lo tanto, hay que mantenerlo actualizado. Ahora me he quedado en blanco, no sé qué iba a decir. Que yo he dado muchas clases a emprendedoras, en Barcelona Activa, por ejemplo, y otras instituciones que preparan personas. Yo he entrenado a muchas mujeres, pero en general, hombres y mujeres, que buscan inversores, que tienen un proyecto, que inician una startup o un proyecto profesional y que buscan inversión. Entonces tienen que preparar esta presentación y claro, es que depende de cómo presentes tú el proyecto, te dan dinero o no te lo dan. Pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Tenemos que ser persuasivas, tenemos que transmitir confianza, porque el dinero necesita confianza. El inversor o la inversora o el grupo que sea quiere pensar que esta persona no solo presenta un buen proyecto con unos números también, un plan de empresa, unos números, etcétera, algo interesante, sino que esta persona será capaz de liderar el proyecto y de no, por ejemplo, de no abandonar a la primera dificultad. O que esta persona será capaz de vender bien el proyecto también a sus clientes, ¿no? Y que tendrá capacidad para crecer. ¿Y cómo se demuestra esto? Tú no puedes demostrarlo de una forma objetiva muchas veces. Tú sí puedes tener un plan de empresa con unos números, pero como las decisiones se toman muchas veces emocionalmente, la mayoría de las veces, pues estos inversores o esta persona que va a poner dinero o que quiere ser mi socio en la empresa, tiene que confiar en mí. Y esto es algo muy subjetivo, muy, muy, que depende mucho de cómo yo me muevo,
cómo miro, cómo hablo, esta seguridad con la que voy a hablar y además de cómo planteo, claro, la presentación. O sea que todo esto es realmente interesante y aunque no lo tengáis que hacer nunca, merece la pena hacer el ejercicio. Esther, dime. Sí, solo comentaros que incluso en un mundo tan objetivo como sería la ciencia, al final tus resultados los lee muy poca gente y lo que importa es cómo los presentas y la confianza que transmites en lo bien que los vendes, la confianza que transmites cuando los presentas. Resultados totalmente objetivos. Es así. Pues muchas gracias por tu aportación, porque es que es así, ¿no? A veces pensamos que todo es muy racional y que yo lo demuestro todo, pongo muchos gráficos, muchos números aquí, cuenta de resultados, primer año o resultados de la investigación y al final pues te sorprende después lo que decide la gente, ¿no? Bueno, pues ¿quién preparará un elevator pitch? Yo ya sé que Shaira preparará uno. Aina, por ejemplo, también desde el punto de vista de la venta de la empresa, por ejemplo, en tu caso, también puedes presentar un elevator pitch tuyo, de como profesional tuyo, pero también de tu empresa, la empresa para la que trabajas, que también es otra manera. Y según como tú lo vendas y con la seguridad con que hables, pues hay más posibilidades de conseguir un cliente o no. ¿Vosotros vais a concursos sí? Vale. ¿Y quién va? Pero bueno, vamos a concursos, pero son concursos donde defendemos con un proyecto escrito. No hay defensa oral normalmente. Pero en cambio sí que hacemos muchas reuniones con potenciales clientes y sí que la primera toma de contacto en la primera reunión pues tienes que explicar quiénes somos y qué hacemos. O sea que sí que más o menos estamos acostumbrados a presentarnos. Bien, pero quizá en este caso no cuesta tanto porque estás hablando de la empresa. Cuesta más hablar de ti misma, ¿no? Sí, sí. Yo ahora, bueno, estoy en un momento que no sé si quiero cambiar de trabajo y bueno, estoy como probando. Y, espera, no sé si se ha cortado o me estáis escuchando No. bien. Ha habido un momento, pero yo te oigo ahora. ¿Aina? No, es ella la que no nos oye. Pues eso, estoy en un momento... ¿Ahora sí? Sí, ahora No, sí. que estoy en un momento en que me planteo que si no sé si quiero cambiar de trabajo y estoy haciendo, bueno, he aplicado en ofertas de trabajo. Hice una entrevista hace 2 semanas, mañana tengo otra, bueno, porque pasé de fase. Entonces, bueno, me va bien y me lo tomo como experiencia, pues, para ver si se me da bien, porque hacía como mucho tiempo que no hacía una entrevista de trabajo. Y, bueno, no sé si acabaré cambiando, pero, bueno, me apetecía hacerlo y, bueno, de momento estoy contenta porque la primera que hice después de mucho tiempo, pues he pasado de fase, ¿no? Muy bien. Ya nos contarás, a ver si ahora te sale el problema de que tienes que decidir si cambias o no. Sí, bueno, es que a veces pasa que durante una época estaba como buscando más intensamente y ahora que me había relajado, ahora me están llamando y es como, justamente ahora no me lo acabo de plantear, pero bueno. Bueno, muy bien. Y Cristina, de estas piezas, ¿cuál te iría mejor ahora para empezar? Cristina, abre el micro, por favor, que no te escuchamos. A ver. Yo creo que ya está. No, justo encima, en los 3 puntitos. En tu imagen, arriba a la derecha. Ya lo veo. ¿Ahora? Sí. Es que ha desaparecido por un momento. A ver, creo que la bio, porque creo que es interesante para algunas cosas que tengo que publicar de esta asociación que estoy colaborando. Y después haré el elevator pitch, porque hace un tiempo que me dedico a explicar un proyecto que hacemos para integración de inmigrantes, muy bueno aquí. Y ya estuve en Inglaterra
Inglaterra, he estado en unos seminarios en Ámsterdam y el 10 de junio tengo en Zúrich. Entonces creo que me irá muy bien porque aparte, bueno, quiero hacerlo desde un punto de vista mucho más centrado en mi persona y por qué desarrollé este proyecto, porque me limito siempre a explicar el proyecto como si no fuera conmigo, ¿no? Y creo que tengo que hacerlo mucho más personalizado. Entonces voy a intentar hacer los dos en esta semana, no sé si me dará el tiempo, pero espero que sí. Bueno, muy bien. Has comentado algo muy interesante, y es que a veces nos incomoda tanto hablar de nosotras mismas que explicamos las cosas como si no fueran nuestras, es verdad, ¿no? O incluso pues, nuestra empresa, y hablamos de nosotros cuando realmente estás hablando de ti. Y, bueno, hay cosas que a veces están bien, porque tampoco se trata de ir de estrella por la vida, ¿no? Constantemente, pero hay que encontrar el equilibrio. Bueno, entonces, Eva, ¿qué va a hacer? Revisar su bio, ¿no? Yo la bio la voy a revisar, la voy a actualizar. Además, me parece muy buena idea, que no lo había hecho nunca, lo de cara a todos los eventos. No sé si me harán caso, Teresa, porque lo de enviar la bio para que me presenten así, porque es cierto que suelen tirar de Wikipedia, que lo escribió no sé quién, algún editor anónimo, ha hecho un corta y pega de entrevistas y vienen muchos datos incorrectos de mi vida, pero es que estoy cansada en todas las entrevistas de radio y tal, las mismas palabras y todo, o sea, tal cual se lee en la Wikipedia. Y te digo que no sé si harán caso porque, por ejemplo, el tema de la foto lo tengo súper presente en todas las entrevistas y en todas las presentaciones. El decir a mi equipo de comunicación de Planeta, por favor, envía la sesión de fotos, la que yo he dado permiso, no la de que no he dado permiso. Y es que constantemente me cascan la foto y las fotos sacadas del Google Imágenes o de hace 12 años o de tal. Un evento que tengo pasado mañana en la Universidad de Valencia, es que por mucho que insistas, esa foto no está autorizada, no sé qué, no sé cuánto, sí, bueno, hoy está corriendo por ahí por Instagram y dices, yo no sé ya ni cómo decirlo. O sea, te quiero decir que no sé si tengo muchas esperanzas de que esa bio le hagan caso, digan sí y acaben, ¿sabes?, leyendo la Wikipedia, pero es cierto que sí que voy a intentarlo. A ver, ya te contaré. Mira, si de 10 se hacen caso 5, pues esto que has ganado. Mitad, ¿no? Sí, eso que he ganado, perfectamente. Así que sí, me voy a trabajar la bio. Muy bien. ¿Y tú, Ana Belén? Pues sí, voy a intentar la bio, a ver cómo me sale. Intentaré hacer eso. Perfecto. ¿Esther? Pues yo creo que voy a prepararme el elevator pitch. A ver qué es lo que a mí me parece que me cuesta más. Puede ser muy útil, ¿eh? Además, no sé si... No, esto no lo explico en el curso, sino en el libro. Hay estudios que comprobaron que en estos eventos para buscar financiación, las mujeres normalmente estaban menos valoradas que los hombres, ¿eh? E incluso se ha propuesto, para compensar esta especie de prejuicio, de hacerlo con algún sistema informático donde no se pudiera saber el sexo de la persona, como se hacían las audiciones, sabéis, las audiciones musicales, ¿no? Para contratar a un músico para una orquesta, que al final tuvieron que poner una cortina ante el tribunal o ante las personas que elegían y el intérprete, porque estaban demasiado condicionados si veían a una mujer, ¿no? Bueno, pues ahora también se está planteando qué se puede hacer para que estas presentaciones de proyectos empresariales o en el caso de los científicos no se sepa el sexo de las personas que están ahí, porque se ha visto que hay un sesgo importante por parte de los inversores. O sea que, bueno, por lo menos preparemos el elevator pitch muy potente. Shaira. Vale, pues sí, a ver, ya había pensado desde que hemos iniciado el curso, pues porque al final, Teresa, me estás influenciando mucho. Por ejemplo, en mi página de LinkedIn ya digo, esta bio hay que cambiarla. Ya había pensado yo en cambiarla anteriormente antes de tener esta conversación. Y porque es que al final lo que dices es que todo comunica y es que tenemos que comunicar desde nosotras antes de que otros nos pongan el título de no sé qué, prefiero comunicarlo yo.
Entonces la bio la quiero hacer y también el elevator pitch y tenerlo guardado en algún archivo de mi ordenador. Antes de tener una entrevista o antes de tener una reunión, me leo otra vez el elevator pitch para saber explicarlo bien. Pero sí, yo creo que es fundamental. Al final tenemos que tener control de cómo la imagen que damos y de lo que queremos comunicar. Así que sí, intentaré hacerlos también esta semana. Muy bien, bueno, pues tenéis muchos deberes, ¿eh? Ya veréis cómo es apasionante el ejercicio, aunque no fácil, yo os advierto. Tendréis que recordar, tendréis que relacionar y al final, cuando tengáis el texto, hay que revisarlo para ver cómo suena y leedlo en voz alta también. Eso es un buen ejercicio para saber pues cómo sería si alguien lo leyera o si vosotras tuvierais que hacerlo en directo. Porque no solo es lo que decimos, sino también el cómo lo decimos, con qué seguridad, con qué tono de voz, con qué presencia, eso también. Bien, y lo último que quería comentar es la cuestión del storytelling. Bueno, al final, esta técnica del storytelling es explicar nuestra historia donde hay una serie de elementos que se van repitiendo, ¿no? Y es sobre todo una historia personal que sea genuina, que sea cierta, que es la que explica dónde estamos ahora mismo, es la que explica dónde hemos llegado. Y normalmente hay unas dificultades en esta trayectoria, en esta travesía, ¿no? Hay una especie de héroe, en nuestro caso una heroína, que va pasando por una serie de dificultades y que tiene que vencer. Y al final, después de todo este esfuerzo, después de todas estas aventuras, consigue algo, un éxito, consigue unos logros, consigue estar donde está. Bueno, esto lo he simplificado muchísimo porque la técnica del storytelling es más compleja, pero ¿qué es lo que conseguimos explicando esto? Conseguimos que las demás personas entiendan cómo hemos llegado hasta aquí, que hay un trabajo detrás y que yo no me he puesto ahora mismo a vender lo que estoy vendiendo. O sea, si yo pues soy científica experta en un tema determinado, pues yo puedo explicar cómo he llegado hasta aquí. Ha sido muy difícil, he tenido dificultades, se me han denegado determinados proyectos, pero al final he logrado convencer, etcétera, 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 ¿no? Y esto hace que los demás piensen, caray, pues se lo ha merecido el estar donde está y además no es algo que le venga de ahora mismo, no se lo ha inventado, sino que es que lleva toda la vida en esto, ¿no? Cuando antes Esther nos decía, es que yo empecé a leer biografías y eso ya me fascinó y por lo tanto aquí yo ya entré en el mundo de la ciencia. Pues bueno, está claro que los científicos siempre tienen una trayectoria detrás, pero hoy en día que hay tanto falso experto en este mundo, ¿no? Pues hay personas que venden pues lo último que se les ocurre, ¿no? Y por lo tanto, una forma de distinguirte de estos falsos expertos o de estos que acaban de llegar es explicar toda tu trayectoria. Y además, aquí se puede entrelazar con cuestiones personales, como decíamos antes, ¿no? Y esto le da emoción. ¿Por qué? Porque a todos nos encanta leer historias o que nos cuenten historias. De eso vive Eva, de las historias, ¿no? A todos nos gusta la narración, las historias. Y siempre hay, para que haya historia, tiene que haber alguien que se esfuerza, unas dificultades, unos problemas, tiene que haber momentos buenos, momentos malos, ¿no? Y esto es lo que hace que, primero, la gente nos escuche, segundo, se acuerde de nosotros porque es algo diferente, porque es una historia particular y además real, y avala el momento en el que estamos ahora. E inspira confianza también. Por lo tanto, estos elementos de storytelling los podéis introducir, aunque sea muy, muy levemente, en la bio, pero también está el otro ejercicio que es contar la historia de
de vuestra vida, ¿no? De vuestra vida profesional, con todas estas vicisitudes, dificultades, no sé, a veces momentos de desánimo, pensamientos negativos, rivalidades, conflictos, todo lo que, a lo mejor no, a lo mejor habéis tenido una vida súper fácil pues, y ya está, y también está bien. Pero también en este sentido también la podéis aprovechar, y es cómo ha sido pues esta trayectoria positiva y quién os ha ayudado y quién han sido vuestros mentores o quién os ha inspirado. Le podéis sacar jugo a todo esto. Cristina, ¿ibas a comentar algo? Bueno, la cuestión es explicar quiénes somos a través de una historia. Esta es la idea del storytelling. Y esto se puede aplicar a un producto, a una empresa o cualquier otra cosa. Bien, mira, un ejemplo, además aquí como no hay ningún político, pues nos viene bien, es Obama trabajó muy bien el storytelling. Cuál era su historia, cuál era su origen. Además, claro, es que tenía una historia muy peculiar, ¿no? Pero el poder inspirar a millones de personas por el hecho de ser hijo de un africano y de una mujer blanca, y cómo convirtió todo este relato en algo que le reforzaba muchísimo como candidato. En los valores que transmitía, la historia después ya como estudiante, como abogado, con Michelle Obama, con sus hijas, todo esto le permitió, a través de la narración, transmitir unos valores y una ilusión y unos objetivos, y le fue muy bien. Bien, pues ¿hay alguna duda? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, pues lo dejaremos aquí. Yo estoy atenta a vuestras consultas, comentarios durante la semana. Y bueno, a ver si podéis avanzar un poco y vemos algún ejemplo el próximo día. Si vais muy atrasadas, no os preocupéis, ya sabéis que podéis ir a vuestro ritmo, pero si tenéis dudas de sesiones anteriores también las podéis plantear o me las mandáis por correo electrónico. ¿De acuerdo? Nos quedan 2 sesiones. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, Muchas pues gracias. que tengáis muy buena semana. Igualmente. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Adiós. Hasta luego, Adiós. adiós. Adiós a todos. Adiós.